Bienvenido al nuevo año lectivo 2021-2022. Bueno, voy a ser su profesor de ciencia social en historia aquí. Este, bueno, primero vamos a empezar con el, con la planificación de clase para hoy. Empecemos entonces, chicos. Aquí está prendida mi cámara. Sí. Espérate que voy a poner. Me dicen si se están visualizando, señores estudiantes, ahí el plan de clase. Bueno, este plan de clase está dictado para el primero de bachillerato en la asignatura Historia. Tiempo de la clase serán 45 minutos. ¿Qué vamos a evaluar? ¿Qué actividades vamos a realizar? Las actividades que vamos a realizar son lectura y análisis debido del contexto que estemos leyendo, la reflexión y la conceptualización. Y cómo podemos aplicar a nuestros conocimientos. En evaluación, hoy día vamos a tener una evaluación al final de la clase. En medio de la clase, intermedio de la clase, vamos a tener una pequeña reflexión y retroalimentación. Entonces empecemos con la clase entonces. Antes de empezar con la clase, voy a proceder a tomar lista. Dirán presente. Anthony González. Presente. Steven Chancay. Presente. Mabel Clemente. Presente. Génesis González. Presente. Oscar Magallán. Presente. Andrés Panimbosa. ¿Se encuentra Andrés Panimbosa? Presente. ¿Alguien se me queda? ¿Todos fueron nombrados? Sí. Bueno, entonces empecemos. Bueno, empecemos, ¿qué es historia? Bueno, a este señor Anthony González. Prosiga con la lectura de la primera definición que es historia. Listo. La historia. Conjugación de hechos o sucesos relacionados entre sí, ocurridos durante un tiempo pasado y lugares determinados, llevado a cabo por sus protagonistas que se pueden conocer mediante el análisis de las fuentes. Para Oscar Magallán, ¿qué es historia? En sus saberes previos, ¿qué es historia? Son cosas que han pasado tiempo atrás, que han marcado un antes y un después en la vida del ser humano. Listo, está en lo correcto, estudiante. Bueno, vamos a ver el otro, a ver, prosiga con el otro ítem, Chancay, Steven. Los hechos pueden ser políticos, sociales, culturales, etc. Los protagonistas son las personas que vivieron esos sucesos: reyes, nobles, comerciantes, campesinos, políticos, científicos, etc. Andrés, dime un hecho histórico que en el Ecuador. ¿Qué ha pasado en el Ecuador? Puede ser Santa Elena, a nivel de la costa, a nivel de la sierra. Puedes deducir de cualquier Bueno, ecuatoriano. hechos históricos que han sucedido como las enfermedades, guerras, los paros nacionales. Está en lo correcto. Bueno, el primer historiador en el mundo fue Heródoto. Este fue un personaje griego que nació en el año 484 antes de Cristo. Bueno, este se le atribuye que fue el primer historiador. Bueno, él
recopilaba datos y luego le plasmaba en documentos. Este fue el primer historiador que tuvo la humanidad. De ahí siguieron varios estudiadores hasta la época actual, donde se recopilan todos los hechos históricos y que tienen unos antecedentes. Pueden ser positivos o negativos. Bueno, seguimos con la, la periodización. Bueno, prosiga con la lectura. Mabel Clement. La periodización. Uno de los trabajos de los historiadores consiste en ubicar los hechos históricos en el tiempo, el estudio de la medida del tiempo y de la sucesión ordenada de los hechos del pasado. Es lo que denominamos cronología. Bueno. Para Oscar, ¿qué entiende por ese término? A ver, yo entiendo que la periodización se basa en, no sé, según lo que yo entiendo, como que rescatar los hechos históricos más importantes que han pasado, o sea, recordarlos, digo yo, a través del tiempo. Bueno, eso entiendo porque no tengo claro esta parte. Bueno, sí, está en lo correcto. Aquí se recopilan los hechos que han transcurrido a nivel de la historia. Vamos a decir que por eso estudiamos antes qué es historia, donde el ser humano ha venido construyendo su propia historia desde la antigüedad, como en los libros hemos visto, en libros anteriores de los años que han cruzado, tenemos desde la era paleontolítica hasta la era actual. Esa es una periodización. Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos la época de los nómadas, donde se ha venido recopilando los datos, donde el hombre descubre el fuego, donde el hombre ya empieza la conquista, el imperio en la Grecia, el imperio egipcio, y así se va dando una historialidad hasta la historia actual que estamos. Bueno, sigamos con otro tema, chicos. Me olvidé de compartir. Bueno, esperen un momento porque voy a hacer que la esa, se vea mejor porque no le he dejado. Ahí está. Listo. Señorita González, lea el método de trabajo. ¿Cómo se me hace un método de trabajo? El método de trabajo. El trabajo de los historiadores es riguroso y científico, es decir, sigue un método que podemos resumir en 4 pasos. Ejemplo, la conclusión, la hipótesis, búsqueda de información y análisis de las fuentes de información. En lo que dice la conclusión es referirse al fin o la interminación de alguna cosa. Se va por partes, primero, disculpen. Se va por partes. Primero se va por la hipótesis y ahí se va la búsqueda de información y análisis de la información, y por último es la conclusión. Bueno, bueno, ahí se acaba su intervención, señorita González. Para Anthony González, ¿qué es el método de trabajo? Señor González. Señor González. Bueno, no se encuentra el señor González, sigamos entonces. Señor Chancay, ¿qué entiende por método de trabajo? Son requisitos científicos que se debe llevar como pasos ordenados para llegar a hacer o realizar una buena investigación. Exacto. Bueno, aquí nos dice que tenemos 4 pasos. Bueno, la hipótesis es una idea que se cree
verdadera o acertada y que debe ser confirmada o modificarse a partir de una investigación. Bueno, toda hipótesis se parte de algo verdadero, de algo que esté comprobado. Bueno, señor Andrés Panimbosa, dígame una hipótesis de algo que sea comprobado. Que se haya comprobado. Alguna investigación que usted haya escuchado, que esté comprobado, algo. O alguien de la clase que pueda compartir algo, que desea compartir algo. Profesor, lo que pasa es que se me bajó la señal de internet y se escuchó entrecortada la lectura y no pude captar nada de lo que se leyó. Bueno, este alumno Andrés. Señor Andrés, ¿algún Pero, estudio? Siga, señorita Mabel, ya continuamos con Andrés. la hipótesis más considerada es una idea que puede creer verdadera o acertada, pero siempre y cuando deba ser confirmada. Pero en sí, cuando formulamos una hipótesis, es algo que aún científicamente no se ha comprobado. Entonces, por ejemplo, al hablar de hipótesis, estamos hablando con el problema que estamos pasando en la actualidad con el COVID. Hay muchas hipótesis acerca de dónde provino esta enfermedad. Entonces, yo podría formular que esa es una hipótesis. Muchos dicen que viene del murciélago, otros dicen una hipótesis que es por un virus, que en un laboratorio se produjo este tipo de virus que se propagó por todo el mundo, se podría decir. Entonces, ahí estábamos hablando de hipótesis que aún no han sido comprobadas. Pero que Claro. al momento de ya científicamente comprobar, entonces podemos estar diciendo que es algo verdadero. Claro, es que se realiza mediante una investigación. Desde ahí parte todo. Bueno, señor Antonio González, la búsqueda de información, por favor, prosiga con la lectura. Búsqueda de información. La información se obtiene de las llamadas fuentes históricas. Puede ser escritas, arqueológicas, audiovisuales y orales. Bueno, señor Chancay, dígame una fuente que haya escuchado algún hecho histórico. Puede ser video, puede ser algo escrito, algo oral, no sé, digan. Se podría considerar como fuente también el sitio programa de la National Geographic, que es también es como aquel programa que recolecta datos históricos para proporcionar al público. Y también por parte cultural. Ese lo podemos encontrar como documental, ya sea audiovisual o escrito. Eso es muy reconocido. Hasta programa hay de ese tipo de conocimientos. Bueno, sigamos. Bueno, el compañero Oscar Magallanes siga con la lectura de análisis de las fuentes de información. Análisis de la fuente de información. Es todo aquello que nos proporciona datos para reconstruir hechos y las bases del conocimiento. Una fuente confiable. ¿Dónde podemos encontrar una fuente confiable? ¿Alguien del grupo que quiera exponer su perspectiva? Yendo a buscar información al lugar de los hechos, partiendo depende del tema que queramos estudiar o analizar, el lugar. Exacto. Es por decir, si nosotros queremos investigar un hecho, como muchas personas somos de aquí, de zona norte, donde se dicen verdades y otras que no. Bueno, se dicen muchas cosas sin sentido, y por eso se va a la fuente. Un ejemplo en claro fue la llegada del Señor de las Aguas. Hay muchas teorías, ¿verdad? Allá en Colonche, ¿verdad? Muchas teorías
que muchos se equivocan en decir el contenido, no se sabe la verdad, y desde ahí parte la búsqueda de la información. Llegar a ese tipo de información para ver si es verídica. Y ahí se hace estudios cuantitativos, cualitativos y todo eso. Bueno, vamos con la conclusión, señorita Genesis González. ¿Se encuentra la señorita Genesis González? Bueno. Sé referirse al fin o la terminación de alguna cosa, un evento, un proceso, una serie de acontecimientos. Ok. Andrés Pandimbosa, ¿qué usted entiende por conclusión? Señor Andrés. Bueno, sigamos. Bueno, la conclusión se puede referir a algo que ya queremos llegar a esa verdad. Podemos decir un término en conclusión. Si estamos investigando sobre, dijo la compañera, sobre el COVID, siempre tenemos que llegar a esa conclusión. ¿En qué se afectó? ¿Qué problemas trajo a la sociedad? ¿Qué consecuencias? Si fueron, si tenemos en consecuencias, podemos tener consecuencias económicas. ¿Qué contrajo el COVID? Una consecuencia de los recursos aquí se fueron haciendo más baratos, como la decadencia del petróleo. Las exportaciones ya no se dan como antes. Hasta la misma, como en el caso de la gasolina, sube, todo sube. Hay una inflación de todos los recursos, donde en veces ya no nos alcanza como familia, como padres de familia, a sustentar esa canasta básica, porque dependiendo de todo, ahí tenemos una pequeña conclusión de todo lo que se está ocurriendo dentro de esa investigación. Bueno, sigamos. Causas y consecuencias. Aquí vamos a interactuar un poco con la web. Bueno, señor Josué González, las causas, por favor. Las causas son hechos o procesos que han originado el acontecimiento que estamos estudiando. Son anteriores a este. Podemos hablar de causas detonantes al hecho específico que desencadena, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. El hecho desencadenante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Por las causas fueron, entre otras, el imperialismo europeo, la paz armada, el sistema de alianza, etc. Las consecuencias son aquellos hechos o procesos que desencadenan el acontecimiento que estudiamos. Ejemplo, el feminismo, consecuencia, la mujer puede ejercer derechos en la sociedad. Bueno, aquí en este tipo de hechos siempre debe haber una causa para los hechos históricos. Bueno, una causa, aquí estamos, es el esparcimiento en la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial. Bueno, lo vamos a centrar ahorita en la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuál fue la causa que ocasionó esta guerra? Bueno, la causa es que, no sé si conocerán, han escuchado del señor Hitler. La causa su ideal, ¿qué pretendía? Conquistar tierras que a él no le pertenecía. ¿Qué consecuencias contrajo eso? Guerra, muerte, hambre, destrucción de la economía. Si no se fuera dado eso, fuera un mundo diferente. Bueno, vamos a ver el video para sacar las causas y consecuencias de este hecho histórico que vamos a reproducir aquí A más de 20 años del último conflicto armado internacional de la región andina, hemos hecho este resumen sobre lo que fue el conflicto de Tiwinsa, Perú, quien en ese entonces presidía al señor Alberto Fujimori, de ascendencia japonesa, y por otra parte el Ecuador, con su presidente, el señor Sixto Durán Ballén, quien falleció el 15 de noviembre del 2016 de causas naturales. Este conflicto tiene un importante tinte político para el Perú,
ya que su presidente, Alberto Fujimori, tenía una baja credibilidad y quería postularse para los comicios que se llevarían a cabo 4 meses después. La mejor forma era tomarse el sector de Tiwinsa en la cordillera del Cóndor, en lo que hoy en día existen grandes yacimientos de petróleo en la frontera común de los dos países. Sin embargo, Fujimori llegaría a las elecciones con más del 64% de los votos totales. Actualmente existe mucha incongruencia en la información de estadísticas militares de los dos países. No obstante, para este video hemos recopilado la información de Wikipedia y otros sitios oficiales históricos. Ecuador reportó 34 muertos y la pérdida de 2 aviones, un avión T-33 accidentado en Manta y un avión A-37 que fue reparado después del conflicto. Mientras que las bajas para el ejército peruano serían de 60 soldados muertos, 2 aviones supersónicos caídos en combate, un avión A-37 derribado, un Canberra Mk-8 y 3 helicópteros artillados para combate en selva. Sin embargo, otras cifras no oficiales de organizaciones no gubernamentales hablan de una cifra de más de 500 muertos en los dos países. Antecedentes. La guerra de 1941 estuvo marcada por el pleno desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Los territorios en conflicto fueron Tumbes, Zarumilla, Aguas Verdes y Huaquillas. Mientras que el conflicto del Falso Paquisha, en 1981, Perú denunciaba incursiones en su territorio, encontrando 3 destacamentos ecuatorianos cerca de la cordillera del Cóndor, en el sector de Paquisha. Desarrollo del conflicto. En diciembre de 1994, Perú advierte a Ecuador la presencia de patrullas militares en el sector de Tiwinsa. Para enero de 1995, los dos ejércitos empiezan a movilizar sus tropas hacia las líneas de frontera, mientras que fracasan los esfuerzos diplomáticos por encontrar la paz. El 27 de enero, tanto Perú como Ecuador ordenan un despliegue de tropas en las líneas de frontera. Perú lanza su primer golpe atacando las bases aéreas ecuatorianas en el río Cenepa. El 31 de enero, los dos países rechazan una llamada internacional al cese al fuego. Los siguientes días se van a caracterizar por una constante y marcada actividad de bombardeos peruanos a las posiciones del Ecuador. Sin embargo, no fue hasta el 10 de febrero que la actividad aérea se intensificó en la zona de batalla, derribando a 4 aviones del ejército peruano. El 22 de febrero llegaría la fecha catalogada como Miércoles Negro por la prensa ecuatoriana, al producirse de forma traicionera un ataque a las bases ecuatorianas en medio de un cese al fuego bilateral, que dejaría un saldo de 14 víctimas mortales para el lado ecuatoriano. El 28 de febrero de 1995, tras una inmensa presión de los garantes, fundamentalmente de Estados Unidos, se logró que se respete el cese al fuego y se establezca una zona desmilitarizada. Y aunque hubo en el futuro incidentes, este sería el final del conflicto. Consecuencias económicas. A pesar de ser un conflicto corto, las pérdidas económicas ascienden a más de 700 millones de dólares para los dos países, lo que al 2018 vendrían a ser más de 1.200 millones. Fin del conflicto. El conflicto finalizó con el Tratado de Paz y Amistad de Brasilia el 26 de octubre del 98, en el cual se reconoce que Ecuador cede la mitad de su territorio al Perú, quedándose para Ecuador el kilómetro cuadrado de Tiwinsa. En la actualidad, los dos ejércitos, tanto ecuatorianos como peruanos, trabajan en operaciones de desminado humanitario conjunto en la frontera común, haciendo gala de la cooperación de los dos países. Gracias por ver este video. Si te ha gustado, no olvides compartirlo. Bueno, chicos, en sus apuntes, ¿qué causas? Primero, las causas. ¿Qué causas pudieron observar, palpitar? ¿Qué causas llevó que el Perú ataque al Ecuador? ¿Quién fue su principal gestor? El principal motivo fue el territorio, que llama más territorio. Exacto. ¿Y su principal gestor, quién fue? Presidente de ese entonces, no recuerdo el nombre raro. Exacto, el presidente Fujimori. Presidente Fujimori. ¿Qué más causas?
¿Qué causa? Ahí mencionaron una causa que es fundamental. ¿Por qué querían ese territorio? Sí, pese a que el conflicto fue muy corto, hubo bastantes pérdidas de dinero, y como 700 millones de dólares, bastante pérdida. Eso sería, pues, claro, estás en lo correcto, pero eso serían consecuencias, señor Andrés. Ya las consecuencias que contrajo la guerra. No, hay un... Hay A ver, un, no, un pe- no sé, este, no sé si un- estoy bien o estoy mal, pero creo que una de las causas era que se invadían ambos territorios. Tropas peruanas invadían territorio ecuatoriano y viceversa. Algo así parece que escuché en el video también. Exacto, exacto, en las causas, hay una causa que por qué el Estado peruano quería esas tierras, hay una causa bien mayor, una causa que, si alguien lo sabe, sino para continuar. No sé si estoy en lo correcto, pero en mis apuntes sale que el presidente de ese entonces de Perú tenía poca credibilidad, entonces por esto accedió a, digamos, a querer tener esos terrenos. Exacto, pero ya ahí llegaste, casi está latina. En el terreno, ¿qué había en el terreno? Esa era la causa principal que ellos querían, los peruanos. ¿Qué había Era dentro un de terreno ese que terreno? tenía, un terreno que tenía muchos recursos, por eso hicieron como quien dice esta problemática de querer tomar la tierra de Ecuador, porque esta poseía muchos recursos naturales. Exacto, señorita Ligia. Aquí teníamos muchos recursos naturales. Ahí como bien se escucha en el video, el recurso principal es el petróleo que había ahí. En ese pedazo estaban yacimientos de petróleo. Esa es la problemática que tuvieron ahí. Esa fue una de las causas. Bueno, fueron muchas causas. Anteriormente el Perú siempre ha sido ambicioso. Ahí nombraron 2 guerras, el Alto Cenepa, el Alto de Tiguinza. Bueno, algunos que hemos tenido padres que fueron a esos combates, abuelos, ojalá que le hayan contado la historia. ¿Por qué? ¿Por qué se dio esas causas? Bueno, sigamos estudiando. Una consecuencia, ya le dijo Andrés, otra consecuencia. Yo escuché 2 consecuencias. Ya le dijo una, Andrés. Una ya dijo Andrés, que estaba equivocado entre causas y consecuencias. Ya le dijo el compañero Andrés. Y la otra consecuencia que contrajo esta guerra, ¿qué trajo? Muerte. Exacto, señor Anthony Josué González. Exacto. Trajo muchas muertes, ¿solo para Ecuador o para el otro bando? Para ambos bandos. Para los 2 bandos, sí. Siempre en una guerra siempre va a haber muerte para ambos bandos, porque se enfrentan. Son personas sin escrúpulos cuando se enfrentan. Bueno, ¿algún ejemplo que quieran ustedes citar en donde podemos sacar las causas y consecuencias? Donde ustedes pueden sacar las causas y consecuencias. ¿Alguno de la sala? La batalla del Pichincha. Ahí Exacto. ¿Y quién quiere decir cuáles fueron las causas y las consecuencias? Eso está muy fácil, lo hemos visto en todos los libros de historia. Lo hemos visto anteriormente, lo han visto con sus diferentes profesores en niveles inferiores. ¿Alguien? La libertad, queríamos ser un país, queríamos tener libertad. Exacto, eso podría ser la consecuencia, podría ser. No, o sea, una de las causas de la batalla del Pichincha fue querer tener, o sea, una de las causas por la que se produjo fue querer la libertad. Y las consecuencias fueron, o sea, las consecuencias fueron algo positivo, podría decir, porque a las luchas que se dio hubo muchas muertes, pero se logró el objetivo que se quería lograr con esta acción que se realizó. Hubo cosas negativas, pero algo positivo que nos podemos sacar, lo que pudimos ahorita, que somos un país independiente, que antes dependíamos de los españoles y de
y de las otras, o sea, más España era el que prevalecía. Entonces, otra vez nosotros vamos a ser un Estado libre. Exacto, estamos dominados por el imperio español, por ese yugo que no nos quería como Estado independiente. Exacto, ahí están las causas y consecuencias. Siempre en consecuencia vamos a encontrar que si estamos hablando de guerras, hechos sangrientos, vamos a tener en causa, no, perdón, en consecuencias, siempre la muerte. Siempre va a haber muerte por este tipo de conflictos, podemos encontrar. Bueno, alguien más que quiera participar, algún hecho histórico que haya tenido causas y consecuencias. Bueno, nadie quiere actuar, yo lo voy a decir a uno. El paro de 2019. Las causas y consecuencias. Todo el mundo vivió eso. Es actual. Todo el mundo vivió eso. Claro, es la de la gasolina que se dio cuando exacto, el levantamiento indígena. Aunque los indígenas ya se han venido desde siempre haciendo estos tipos de levantamientos para manifestar su inconformidad al momento que impone el gobierno estas leyes. Bueno, a ver, alguien que diga las causas y consecuencias que tuvo es. Las consecuencias fue el conflicto. Bueno, ya que como todo estaba en paro, tampoco entraba tanta comida. Yo recuerdo que cuando iba al mercado todo ya estaba todo cerrado, todo porque la gente estaba saqueando. Prácticamente fue un poco difícil. Pero usted me dice, señor Anthony, ¿qué es causa? Eso lo podría decir como una consecuencia. No, yo le dije consecuencia. Escuché mal. Discúlpeme, señor Anthony González. Disculpe. Le pido disculpas. No me está llegando bien la señal. Entonces dijo que es consecuencia. Exacto, si es consecuencia, está en lo correcto, señor Anthony. La causa que le determinó al gobierno a determinar este tipo, había una resolución. La resolución, ¿no? No recordamos el nombre más. Ya, ok. Bueno, la resolución de los combustibles, devolver ese valor agregado, ese valor que no está. Según los que tienen el contenido de ese tipo de ley, o sea, ese artículo, no es artículo, El decreto 83. El decreto, sí, el decreto 83. Es exactamente que los indígenas, todo el pueblo ecuatoriano quería que deroguen ese decreto porque prácticamente no estaba afectando. No importa en qué contexto las personas estén, ya pueden ser como padres de familia, pueden ser taxistas, pueden ser vendedores, a todos les afectaba. Ahí tenemos una consecuencia, lo económico que recalcaba el señor Anthony Josué González. Esa es una de las consecuencias que podemos sacar de ahí. Las consecuencias, pero hubo algo que quería convencer aquel régimen, el actual régimen, que el dinero que era de los subsidios de ese tipo de combustible iban a ir a las personas más pobres, pero no tanto creímos en esto, no me gusta tanto la política y todo eso. No me gusta hablar tanto de política, pero yo creo que con la corrupción que todos hemos visto, ustedes han visto en la tele, han visto en diarios, se han informado, creo que ese tipo no iba nunca a llegar allá al pueblo, a nosotros como pueblo. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahí tuvimos las causas y consecuencias de este tipo de hechos, los hechos históricos que marcan un ayer, un después y un futuro. Bueno, sigamos, chicos, porque nos hace el tiempo corto, tenemos que terminar, faltan 2 temas aún para seguir con esta clase. La utilidad de la historia en la sociedad.
Señorita Melanie Tigrero, mucha atención con la lectura, señor Andrés Panimbosa, con la lectura para que me dé su análisis de la utilidad de la historia en la sociedad. Prosiga con la lectura, señorita Melanie Urban. Melanie Tigrero, perdón. La Disculpe. utilidad de la historia. La utilidad de la historia se basa en la realidad de la humanidad, puesto que el registro de los acontecimientos, personajes e ideas brinda a la sociedad un patrón que determina cómo ha ido evolucionando una sociedad y nos permite acumular conocimiento. Su aporte, señora Panimbosa. ¿Se encuentra el señor Panimbosa o tiene problemas con internet? Bueno, parece que el compañero Andrés tiene problemas de conexión porque no se reporta. Alguien que me dé su punto de vista. Profesor, pero ¿puede volver a repetir la lectura? Sí, la utilidad de la historia se basa en la realidad de la humanidad, puesto que el registro de los acontecimientos, personajes e ideas brinda a la sociedad un patrón que determina cómo ha ido evolucionando una sociedad y nos permite acumular conocimiento. Bueno, aquí nos relata que mediante esa historia nosotros vamos conociendo realmente lo que va ocurriendo en la actualidad y en épocas pasadas. Exacto, señor Andrés. Para Ligia Rosales, Elena, ¿qué es la actualidad de la historia en la sociedad? Señorita Ligia, ¿se encuentra, señorita? Sí, profesor. La historia se basa en lo que se ha vivido antes y esto nos deja una enseñanza para que mejore en la actualidad. Exacto, la actualidad de la historia, la utilidad de la historia, perdón, la utilidad de la historia nos ayuda a verificar, ¿no? A verificar, a constatar lo que pasó anteriormente con las sociedades, los personajes, muchas cosas que nos hacen recalcar la historia. Bueno, chicos, esto fue toda la clase de hoy. Vamos a proceder a realizar la evaluación. Tienen 5 minutos para realizarla, son 5 preguntas de lo que ya hemos visto aquí en clase. ¿Alguna pregunta que quieran realizar voy a estar aquí? Necesito que todos apaguen su cámara porque voy a proceder y el audio, y que voy a proceder a tomar la lección al compañero Andrés. Ya sabemos que tenemos que utilizar otra metodología para el compañero. No va a ser el mismo tipo de evaluación, pero va a ser oral. Le pido y ahí me esperan, terminen la evaluación y esperamos un momento que tengo unas recomendaciones que hacer. ¿Ok? Ya le envío el enlace por este medio o por WhatsApp. Tienen 5 minutos. Apaguen su cámara, el audio, me esperan 5 minutos. Terminan los 5 minutos, empezamos. Andrés, escúchame. ¿Me escuchas, Andrés? ¿Me escuchas, Andrés? Sí, profesor, aquí estoy. Bueno, vamos a proceder con la evaluación de hoy para medir tus conocimientos que has adquirido en estos momentos. Espérame Bien. unos segundos. Bueno, aquí está la evaluación. Bueno, tenemos como título historia. ¿Qué es historia? Tenemos 3 opciones: conjunto de hechos, investigaciones o unidades del tiempo. Conjunto de hechos. Ok, exacto, Andrés.
La periodización es todo, medidas del tiempo, hechos históricos o otros. Perdón, ¿cómo dijo? La periodización es todo, medidas del tiempo o hechos históricos. Hechos históricos. Ok, muy bien, Andrés. Has estado atento a la clase. Vamos por la tercera. El método de trabajo se tiene en 4 pasos. ¿Cuáles son? Hipótesis, búsqueda de información, análisis de las fuentes y conclusión. O hipótesis, conclusión, búsqueda de información, preguntas. O hipótesis, conclusión, búsqueda de información y fuentes históricas. O hipótesis, conclusión, búsqueda de información y construir conceptos. Yo creo que es la primera. La primera, la que dice hipótesis, conclusión, búsqueda de información y análisis de las fuentes. ¿Esa? No, la segunda. No. Escucha bien la pregunta. Escúchame bien la pregunta. El método de trabajo se tiene en cuenta 4 pasos. ¿Cuáles son? La hipótesis, la vimos en clases, conclusión, búsqueda de información y análisis de las fuentes, o hipótesis, conclusión, búsqueda de información y preguntas. Hipótesis, conclusión, búsqueda de información y de fuentes históricas, o hipótesis, conclusión, búsqueda de información y construir conceptos. Es la 1. ¿Recuerda bien? Es la 1. Ok. Estás en lo correcto. A ver, vamos a las causas y consecuencias de los hechos históricos. Aquí tenemos el porqué de los hechos, la búsqueda de información, el método del trabajo. ¿Qué opción escogen? El porqué de los hechos, la búsqueda de información, el método de trabajo. El porqué de los hechos. Exacto. Está atenta a la clase, ¿no? Las ciencias auxiliares son antropología, geografía, paleontología, geología y paleografía, o antropología, matemática, paleontología, geología y paleografía. Sociales, geografía, paleontología, geología y paleografía. Para mí es la opción A. Ok. La última, para ver si sacas el 10. La utilidad de la historia. La utilidad de la historia. ¿Para qué es útil la historia? Comprender el pasado, conjunto de disciplinas o conjunto de hechos. Comprender el pasado. Exacto, Andrés. Exacto, has estado bien atento a las clases. Igual aquí ya te estoy poniendo el resultado de la lección. Tienes 10. Ok, gracias. No sé si ya... Ok, me esperas un segundo que vamos a las recomendaciones para la clase de mañana. Debes esperar si tus compañeros han terminado. ¿Terminaron? Sí, licenciado. Ya, profe, ya. Me esperan un momentito. Bueno, como hemos terminado la clase de hoy, le voy a dar unas recomendaciones, chicos, ya que la época que estamos pasando, el COVID, necesitamos que todos mantengan esa bioseguridad que todos tenemos. Bueno, chicos, sin más decirles, esto fue la clase de hoy. Ojalá que les haya gustado, chicos. Nos vemos el día de mañana con la segunda clase, que es la historiografía, mañana.